Ok, ahora lo que veremos será otro programa, otra pieza en la que igual vamos a practicar un poco lo que son trabajar con posiciones, trabajar con taladrados, trabajar con cajeras y un poco de salientes. Eh, para salientes hay otras formas de trabajarlo, que como lo había mencionado antes, es trabajar con variables, que se va a subir voy a subir un video específicamente para hacer ese tipo de trabajos. Como se puede observar, una forma de hacer, en la que se pueden hacer estas piezas es una forma en la que se pueden hacer estas piezas es si se tiene, digamos, por ejemplo, aquí se mira que tiene unas ranuras, entonces se puede utilizar la opción de ranuras o se puede utilizar la opción de cajera, ¿verdad? Ahí depende un poco de lo que vaya a necesitar, o digamos la que sea un poco más fácil o que se maneje un poco más podría ser. O dependiendo un poco a veces del plano que se esté utilizando. En este caso, lo que voy a hacer es que vamos a utilizarlo, lo vamos a hacer mediante ranuras, solo para que podamos utilizar esa opción, ¿verdad? Viendo un poco lo que es el plano, vemos que es una pieza de 50 por 50, que al final la vamos a dejar de 45 por 45, vamos a hacer un saliente rectangular, le vamos a hacer un chaflán, tiene un radio de 5 en las esquinas, y podemos ver que tiene, según miramos en la imagen, unas perforaciones o un taladrado profundo, pasante, que tiene 4 cajeras circulares, que tiene una medida de 5 milímetros, como lo puedes notar acá, de radio 5, ¿verdad? 5 milímetros, radio 5 y el taladrado es por todo eso. Luego tenemos las ranuras podemos ver que la primera, si se fijan, aquí hay un corte de sección que me muestra el lado derecho. Entonces la primera que yo observo sería la que tiene un tamaño de 4 milímetros y la profundidad va a ser de 4 milímetros. Y la otra de 5 milímetros, la profundidad va a ser de 2 milímetros. Asimismo, se le agregará un chaflán a la parte inferior de la pieza. Y luego podemos ver que también el saliente es de 10 milímetros. Entonces, básicamente, este es el programa que se llevaría a cabo. Como pueden ver, lo primero que hace son los taladrados, luego hace las cajeras circulares y luego las ranuras, seguido por lo que es el rellenador. Siempre, bueno, este programa yo lo he corrido varias veces, pero siempre es bueno que lo, que lo simulen a una velocidad menor para que puedan ver las entradas y las salidas de la herramienta, ¿verdad? Si se fijan acá, como el primer ciclo que hicimos es un desbaste, entonces se hace en dirección zigzag y el segundo ciclo se hace, que es del acabado, se hace con una sola dirección, ¿verdad? Luego viene a hacer lo que es el saliente. En este caso estamos atacando con 0.5 en Z y con la mitad de la herramienta a lo que es el radio, que no es necesario porque solo estamos comiendo 2.5 en las paredes, ¿verdad? Ok, el programa es así. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir haciendo por partes para que ustedes vayan viendo algunas de las opciones. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear otro programa. Sería el ejemplo 2. Cajera y ranura la vamos a poner. Ok. La pieza va a ser de 50 por 50 y de 20 milímetros. Lo mismo, estas son simplemente distancias de seguridad. La distancia retirada no necesariamente tiene que ser tan larga.
va a depender un poco de la pieza que esté utilizando, ¿verdad? O si estoy haciendo un mecanizado en partes muy bastante abajo en Z, entonces sí es probable que se necesite una mayor distancia de plano de retirada. Ok, entonces empezando, como les digo, lo que uno puede hacer con ciclo, cuando ya se tiene un ciclo, ya que se está trabajando y que se sabe que se funciona bien, es que simplemente se puede copiar. Por ejemplo, la clase pasada vimos el ciclo de planeado, entonces no es necesario que lo vuelva a explicar, ¿verdad? Pues solo se copia, se pega y revisamos algunos parámetros, porque usualmente lo que uno cambia acá son los datos del tamaño de la pieza, ¿verdad? Algo que se puede hacer, y yo recomiendo mucho, cuando ya se tiene bastante experiencia, es trabajar con variables, que eso lo vamos a ver después. Entonces uno lo que hace es que en estos casos ya se crean programas, por ejemplo, de planear, programas que son para trabajar, así decirlo, en cobre, que ya tienen sus parámetros para trabajar en cobre, parámetros para trabajar en aluminio, o parámetros para trabajar en cualquier material, y simplemente se van cambiando las distancias, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es que crea un subprograma, pone aquí unas variables, y a la hora de llamar su programa, pues solo le da el valor a las variables. Por ejemplo, le digo que es de 50 por 50, que es de 100%, etcétera. Le damos a aceptar y simulamos. A todo esto, recordemos que yo ya tengo las herramientas creadas, ¿verdad? Eh, las herramientas que utilizo van a ser la fresa de 10, la fresa de 3 y la fresa de 5. Y la broca de 5. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a la planear para el planeado. Simulamos. Lo podemos hacer un poco más rápido. Ok, ahorita que ingresen los valores, van a aparecer varios valores ya llenos o llenados, porque cuando uno hace un ciclo, usualmente se guarda lo último que uno utilizó, ¿verdad? En este caso, lo que primero que vamos a hacer van a ser los taladrados, ya que es la opción, una de las opciones que no habíamos visto. Entonces, para los taladrados, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de puntear, tenemos la opción de taladrar, escanear, etcétera, ¿verdad? Entonces, usualmente uno lo primero que hace es puntear. Tiene una herramienta, más o menos, depende de la herramienta que tenga. En realidad solo va a ser para la simulación y dependiendo de ustedes cómo lo quieran dejar, ¿verdad? Obviamente yo no le puedo dejar un diámetro 11, le puedo decir que simplemente solo ingrese 0.5, ¿verdad? 0.8. Ok. No le puedo dejar diámetro 11 porque yo tengo las cajeras que van a quedar de diámetro 10. A menos que yo le quisiera dejar un tipo avellanado ahí, ¿verdad? Tipo chaflán. Le damos a aceptar y ahora si se fijan, en este tipo de ciclos, a diferencia de como lo vimos la clase anterior, que solo era individual de las cajeras, en este tipo de ciclos ya me pide que yo tengo que cerrar las llaves con las posiciones a las que deseo puntear. Entonces uno viene, coloca las posiciones y para eso tenemos varias opciones, ¿verdad? Podemos ingresar dato por dato, pero si nos fijamos, estas cajeras están simétricas en las distancias, ¿verdad? Entonces uno puede asumir que esto de acá está inscrito en un círculo y de ahí solo va a darle el radio, ¿verdad? Que el radio sería, vamos a ver si lo encontramos acá. Tengo que la distancia de acá a acá son 30 milímetros, entonces el radio sería de radio 15, ¿verdad? Y como yo había puesto que era un prisma centrado, entonces yo sé que mis X0 y mi Y0 siempre se mantienen en el cero. Si mi prisma hubiera sido, por ejemplo, a ver si me deja dibujar acá. Permite.
Se baja mucho. Si mi pieza hubiera sido, por ejemplo, un prisma un prisma normal donde mi cero está en esta posición, entonces yo le hubiera dicho que ocupaba que las posiciones donde iba a estar el centro de mi pieza iban a ser en la coordenada en X 25 y en Y 25. O sea que si interceptamos estas posiciones, iban a llegar a la posición central, que es la que ya tenemos, ¿verdad? Pero como ya lo tenemos como prima centrado, entonces esa, esa opción se omite, ¿verdad? En ese caso aquí hubiera sido 25 y aquí hubiera sido 25 igual. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo 0, 0. Como pueden ver, ya me sale el dato porque ya lo había colocado. Le damos a aceptar y podemos simular. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el punteado? Es para darle un camino a que pueda seguir la broca, ¿verdad? En algunos casos las brocas se doblan, entonces, o se pueden quebrar dependiendo del material, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, como les digo, las revoluciones y todo eso lo vamos a cambiar ya en la máquina. Y siempre se le pone un tiempo de espera al final. Usualmente esto pasa en la mayoría de ciclos de taladrado que tiene este programa, o el que sigue, podemos utilizar un taladrado profundo. Podemos ver que al final siempre me pide un tiempo de espera, que es en segundos, o sea, aquí es menos de un segundo lo que se le está dando, que va a ser al final, ¿verdad? Le podemos dar incluso un segundo, ¿verdad? Que va a ser cuando haga el taladrado, va a estar un segundo al final de la pieza, ¿verdad? Ok, entre las otras opciones que tenemos la de taladrado profundo, en la cual nosotros lo primero que hacemos siempre es seleccionar la herramienta, bloca de 5, programa, le damos un avance, 60 milímetros, para unos 200 RPM, y tengo varias opciones para el mecanizado, entre las que tengo romper viruta, en la cual primero va a bajar hasta la distancia de seguridad, va a cortar, va a subir para sacar la viruta y romperla, va a volver a bajar y va a estar mecanizando así hasta llegar a la profundidad que yo le ingreso, que es de 21 milímetros, y esto va a estar bajando y subiendo cada 5 milímetros, o sea, va a venir acá, va a cortar 5 milímetros, o va a taladrar 5 milímetros, va a subir, otros 5 milímetros, va a subir. ¿Cuánto voy a subir? ¿Cuánto voy a subir? Va a depender bastante de la herramienta que estoy utilizando, ¿verdad? La segunda opción dice porcentaje para el avance en la primera penetración. O sea, como en la primera penetración siempre se utiliza un poco más de esfuerzo, el avance que yo le di, por ejemplo, que puede ser 100, 150, 200, él va a utilizar solo el 90%. O sea que va a ir más o menos a 180 milímetros por minuto. Y luego el avance también en cada penetración adicional, o sea, en las siguientes. La segunda opción que tengo, o la penúltima opción que tengo dice penetración mínima, o sea, el último taladrado, lo mínimo de cuánto tiene que ser. A veces uno le pone que sea 3 milímetros, entonces la máquina va a calcular para hacer los primeros taladrados iguales, de manera que el último sea de 3 milímetros, o 1,2 en este caso. Y el valor de retirada cada mecanizado es cuánto se va a retirar. O sea, voy a venir, taladrar 5 milímetros, voy a retirarme 1,4, si lo pongo en 300 milímetros, y aquí que el último sea de 2 milímetros, entonces va a estar haciendo ese movimiento, ¿verdad? Bajando, subiendo, bajando, subiendo. Le vamos a aceptar. Siempre se repiten las posiciones. La ventaja de este es que las posiciones simplemente las voy colocando uno a uno después, ¿verdad? Vamos a ver.
Bueno, ahí la simulación la hace un poco rápido, entonces no me permite, no nos permitió ver bien, ¿verdad? Vamos a ver el punteado. Y luego aquí podemos ver cómo va subiendo y bajando la broca, ¿verdad? Otro tipo de software, este mecanizado se le conoce como PEC, P-E-C-K, en el cual tengo igual hay distintas formas, en el que la broca no hace talarado en un solo corte, sino que hace ese movimiento de subir y bajar. Ok, si se fijan, ahí ya vamos casi a la mitad de la pieza, podemos hacer el saliente. Siempre lo que les recomiendo es que traten de hacer lo que va a hacer con la misma herramienta, hacerlo al mismo de un solo, o sea, en la misma secuencia, ¿verdad? O sea, si voy a usar la de 10 uso la de 10 aquí y luego hago lo demás. Que sea siempre con la misma de 10 para no perder el tiempo en los cambios de herramienta. Obviamente en la simulación no se mira, pero ya en la máquina sí tendría que estar esperando y cambiar de herramienta y volver a cambiar de herramienta, tal vez para usar la misma, ¿verdad? Entonces, para hacer ese saliente, le damos, perdón. Aquí tiene que tener ese cuidado. Si yo estoy al final del programa, como este es secuencial, si yo quiero colocar algo, me dice no es posible insertar tras el final del programa. Entonces siempre tengo que estar en arriba, ¿verdad? Vamos a fresar, le damos saliente y vamos a primero a hacer el desbaste. Ok, primero, la posición inicial, como yo tengo una cajera en un prima centrado, entonces yo lo puedo dejar en 0,0 y en Z siempre va a pesar en 0. Si se fijaron antes estaba menos 10 y es porque estaba para hacer el avellanado, ¿verdad? Me pide la anchura de la saliente de la pieza en bruto, eso es para saber cuántas pasadas va a hacer la máquina. Por ejemplo, si yo le pongo 100, él va a hacer las pasadas necesarias con la fresa de 10, ¿verdad? En este caso son 50-50 y vamos a pedir que nos la dejen de 45 por 45, ¿verdad? Con un radio de 5, no es necesario girarlo, y llegue hasta -10. Aquí para que vaya un poco más rápido, vamos a poner una profundidad de corte de 1 milímetro y le vamos a poner creces de acabado a los lados para hacerle un acabado después. En este caso no es necesario hacer tal vez al fondo, podríamos dejarlo un pequeño acabado, pero no es completamente necesario. Porque igual el aviador lo va a limpiar un poco. Vamos a hacer ver la simulación. Ok. ¿Qué problema tuve acá? No cambié la herramienta, que es lo primero que nos tenemos que fijar siempre. Es la herramienta que estaba colocada porque estaba con otro programa, era el avellanador. Entonces, le diremos la fecha de 10, estar, instalados, y ahí empieza a hacer lo que es el saliente, ¿verdad? Si fijan, el programa es bastante intuitivo y es bastante amigable con el usuario, entonces tiene esa gran ventaja, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las cajeras de 5, pero lo vamos a hacer con la fresa de 5, de radio 5, perdón. Y me falta el avellanado, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar con las cajeras. Siempre en fresar, usamos la opción de cajera. Y ahora yo puedo hacer uno por uno y estar copiando la posición, pero tengo la opción de hacerlo con patrón de posiciones, ¿verdad? Como es cajera circular, si se fijan, él ya no me pide la esquina, ¿verdad? Porque él obviamente va a ser solo el centro que voy a utilizar. Y la forma en la que yo voy a realizar el proceso puede ser en plano o
hélice. ¿Cuál es la diferencia? Que en hélice él va a ir bajando de esta forma, siguiendo la hélice hasta llegar al fondo. Y en modo plano, él va a bajar, luego va a comer material acá, va a bajar, va a comer material acá, va a bajar, va a comer material acá. En este caso lo vamos a hacer de modo plano, más que todo para que vean un poco lo que es la herramienta, ¿verdad? Va a ser de diámetro 10 milímetros. La profundidad en Z, habíamos dicho que era de 5 milímetros. Vamos a utilizar entre cada corte el 50% de la herramienta. Acuérdense que para cambiar este valor le damos espacio en la cajilla y ya me cambia el valor, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer por el 50%. Vamos a que sea de 1 milímetro a 1 milímetro, con creces de acabado. Y este movimiento de hélice, como lo he explicado igual antes, es simplemente cuánto el movimiento que hace para ir bajando, ¿verdad? Pero lo que él va a hacer es, va a bajar, luego cuando llegue a 1 milímetro va a cortar todo lo que está alrededor, luego va a empezar a bajar nuevamente, va a cortar todo lo que está alrededor y así va a ir, ¿verdad? Ok. Entonces me dice el radio de la hélice, o sea, el radio de acá a acá va a ser de 5 milímetros y cuántos milímetros va a comer por cada vuelta, ¿verdad? Y sale ser un varón un poco más bajo, poner 0,5 milímetros por vuelta. O sea que en cada vuelta que él vaya dando acá, en XY va a ir en Z, perdón, va a ir bajando 1 milímetro. O sea que daría 2 vueltas para llegar hasta abajo, ¿verdad? Le vamos a aceptar. Y si se acuerdan, son las mismas posiciones en las que tenía acá arriba, ¿verdad? Entonces yo puedo copiar esto acá abajo o me voy a taladrar, repetir posiciones y pido que sea la posición 1. Aceptar. Y se repite. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo un poco más lento, solo que queríamos usar la fresa de 5. Ahí lo vamos a hacer un poco más lento para que vean el movimiento de la fresa. Y se puede ver todos los movimientos, ¿verdad? La forma de entrada, si se fijan, él entra afuera de la pieza y luego hace el movimiento. Cambiar la herramienta y ahora vamos a ver el movimiento. Si fijan, ahora él va entrando en forma de hélice. Él empieza desde arriba porque se le da una distancia de seguridad de 2 milímetros, ¿verdad? Se coloca nuevamente y empieza a hacer los movimientos en hélice hasta que llega a la coordenada de -2. Ahora me sale otro valor porque yo le coloqué que me hiciera crecer de acabado. Y así va haciendo el movimiento hasta llegar abajo, ¿verdad? Ok, para hacer el acabado, a este no le hicimos acabado. Vamos a copiar, vamos a insertar y simplemente le decimos que el proceso que va a realizar va a ser un acabado, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que recordar es que como vamos a hacer un acabado, no es necesario que él vaya bajando de uno en uno la profundidad de corte en Z, ¿verdad? Simplemente puede solo hacer bajar todo a toda la profundidad que es necesaria en Z para hacer el corte en una sola pasada. Le damos a 5 milímetros y le diremos que haga un acabado.
ahí se puede ver la distancia retirada del plano. Lo que está en rojo son los movimientos que se hacen en G0 y lo que está en verde son los movimientos que se hace a la velocidad programada. Aquí me sale una colisión. Vamos a verificar en la carrera. Ingreso sea vertical. ¿Ok? Obviamente había una colisión porque él está tratando de llegar a cortar en forma de hélice en una parte donde ya no hay material, ¿verdad? Entonces y el sobrematerial que tenemos es simplemente es de una décima, entonces es muy poco material. Y lo último que me falta para terminar esta pieza es dibujar las ranuras, que las ranuras también es otro ciclo que se puede hacer mediante posiciones, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar esta ranura y vamos a decir que tiene dos posiciones. Y vamos a dibujar esta ranura y diremos que tiene dos posiciones. Aquí yo no sé exactamente cuánto es el valor de la ranura. Podríamos decir que de aquí era un valor tal vez de unos, si aquí hay 30, póngale unos 20, 22 milímetros. Pero la distancia que me importa en realidad es esta de acá, ¿verdad? Irnos a fresar y ahora vamos a utilizar la opción que dice ranura. Obviamente yo ya tenía los datos previamente colocados porque ya había hecho el ejercicio y siempre vamos a tener este cuidado. Si se fijan que estamos usando la fresa de 5, entonces la ranura que vamos a utilizar va a ser la que se va a utilizar en la fresa de 5 para no hacer el cambio de herramienta. Porque si yo hago primero esta, que utilizaré una fresa más pequeña, tendría que hacer el cambio acá y luego venir a hacer el cambio acá nuevamente. Pero eso se puede mover en el programa. No es como que yo puedo agarrar esto y colocarlo abajo. No es como que está escrito en piedra. Eso sí se puede mover cuando uno lo desea. Como la coordenada de origen que yo conozco es este punto de acá, porque yo puedo decir que mi origen es en este punto de acá o este de acá, voy a elegir esos puntos, ¿verdad? Obviamente no voy a seleccionar un punto en medio porque yo no sé, tendría que usar un poco de matemática, ¿verdad? Un poco de trigonometría para saber el valor donde se encontraría el centro de la ranura, ¿verdad? Entonces, por eso utilizaríamos ya sea esta opción o esta opción, ¿verdad? Ok, entonces, la anchura de la ranura sería de 5 milímetros. La longitud, pues probando, se podemos probar primero con 22, 20, 22 y un ángulo de 45 grados. Si fijan, el ángulo es de este punto. Dice que si este es el grado cero, sería desde acá, sería moverlo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si este es mi coordenada en cero, lo muevo hacia arriba, estaría a 45 grados positivo. Entonces, por eso aparece 45 grados positivo, menos 2. eh, puede ser incremental o absoluto porque empieza en Z0 y aquí no lo vamos a dejar sobre material. Tipo de mecanizado yo puedo hacerlo en vertical, o sea, va a bajar y va a empezar a cortar, o en vaivén, que me gusta un poco más porque no corta con tanta, no es tan brusco el corte, por lo menos para lo que es el eje Z, ¿verdad? Los motores del eje Z. Entonces, viene a hacer el corte hasta llegar en este caso, a 0.5, luego vuelve a hacer el corte hasta llegar a 0.5. Hace el corte, corta todo lo que tenga que cortar, luego hace corte otra vez con un grado de 30 grados hasta llegar hasta 0.5 y vuelve a cortar. Le vamos a aceptar y nuevamente, como coloqué posiciones, ocupo colocar las posiciones donde se van a hacer esas ranuras, ¿verdad? Entonces, si vamos a colocar posiciones, tengo las opciones de colocar un sistema de coordenadas o colocar un sistema con
un tipo de rejilla, ¿verdad? Como solo son dos ranuras, no me conviene complicarme un poco con las rejillas por los momentos. Va a empezar en Z0, luego va el primer valor. Si aquí es mi punto cero, entonces sería en X menos 15 y en Y0, ¿verdad? Vamos a verificar. X menos 15, Y0, y el segundo valor sería, que puede ser este de acá o este de acá, sería, perdón, el valor que yo tengo que tomar va a ser este de acá porque la ranura que estoy haciendo es esta número 5, ¿verdad? Y mi origen sería este de acá. Entonces yo tengo que tomar este valor de acá, que sería X0, Y menos 15. X0, Y menos 15. Aquí dice X0, X1, pero son el primer punto, el primer punto 0, punto 1, punto 2, etc. Voy a aceptar y vamos a simular. ¿Ok? Ahora, pues no nos vamos a complicar en esta parte. Vamos a copiar, vamos a insertar abajo y vamos a cambiar. El único valor que ocupo cambiar, una es la fresa. Obviamente mi ranura es de 4, no puedo utilizar una fresa de diámetro 5. Vamos a utilizar una de diámetro 3. Vamos a cambiar este valor, pero será de 4 y la profundidad a la que va a llegar va a ser de menos 4 milímetros. Le vamos a aceptar y tomar en cuenta también la posición que elegimos, ¿verdad? Como elegimos esa posición y la ranura que queremos será en esta de acá, entonces el valor ya no será 45, sino que será menos 45. Aceptar. Vamos a copiar las posiciones de igual forma. Si fijan, aunque le di copiar, él me crea una posición nueva, a diferencia de cuando le di llamar a la posición o repetir la posición, que aquí sí es la misma posición, ¿verdad? Este valor se va a cambiar, por eso le di copiar y pegar. El primer valor de la ranura sería Y15, X0, ¿verdad? Y15, X0. Y el segundo valor sería el mismo, ¿verdad? De hecho, sí son los mismos valores, básicamente. Sí. Solo que este es positivo y el otro es negativo, ¿verdad? Voy a tomar el mismo punto. Entonces sería X menos 15, Y0. Lo único que cambia es el primero. Aceptar y simulamos. ¿Ok? Ahí se pueden ver todos los cortes, o se pueden apreciar todos los cortes que hace, ¿verdad? Tarea. ¿Cuál será la tarea? Colocar el avellanado en todo lo que es estas cajeras que hicimos en el centro, ¿verdad? Todo tiene que tener avellanado, todo esto acá. Por ahí hay una forma de hacerlo bien fácil, pero se los dejo de tarea para que ustedes puedan hacer esa parte, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que sí le voy a colocar a los salientes que ya tenía hechos, verificar que estos sí aparecen en el plano con, con los chaflanes, con el ordenado, ¿verdad? Que sería este de acá y este de acá. A los demás se los van a tener que colocar ustedes. Seleccionamos la herramienta. Usualmente en otro tipo de programas, o sea, siempre en Sinumeric, pero con el programa para otra máquina o el programa ya en sí en la máquina que vamos a utilizar, ahí sí aparece el avellanador. En este caso, yo estoy intentando con algunos avellanadores, si no me permite, se pueden fijar. Entonces utilicé el avellanador, una broca como avellanador, ¿verdad? Porque al final el sentido es el mismo, que él va a tomar como el centro.
damos al programa. Colocamos que ahora va a ser un avellanado. El radio de 5 siempre va a ir. Pesado 1. Y ahora coloqué un valor que dice 7 incremental. ¿Por qué lo hice así? Básicamente lo hago así porque en la máquina lo que yo tengo es un avellanador eh, que tiene el diámetro superior de 16 milímetros y el diámetro inferior de 8 milímetros y no tiene punta. En el caso de la máquina, ahorita que lo que estoy colocando yo, sí es un avenador con punta porque coloqué una broca, entonces tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Tengo que saber qué tipo de herramienta es la que tengo para saber qué valor es el que voy a colocar acá. Eso lo vamos a ver ya en la máquina, la diferencia o dónde es que puede haber un problema en el caso de no colocar bien ese dato, ¿verdad? Calculamos y ahí hace el avianado. Ok, aquí podemos copiar y pegarlo, porque para hacer el de abajo solo es de cambiar algunas cuantas posiciones. Voy a hacer un 50 por 50. Ahora X va a empezar en -10. Perdón, Z0 va a empezar en -10. No va a tener radio. Ok, y con eso culminaríamos con lo que es el avianado, ¿verdad?